Francia, 1952. La familia Bassi celebra la Navidad. Son felices. Se quieren. Su sueño es el sueño americano. Lo que no saben es que pronto se verán inmersos en lo que se conocerá como la Guerra Fría. La guerra de los mundos. La amenaza de guerra nuclear es real. Los científicos la miden con un reloj virtual. Si las agujas señalan la medianoche, será el apocalipsis. La guerra de los mundos. Oriente contra Occidente, contra Estados Unidos, que protege una parte de Europa. El resto del viejo continente está dominado por la URSS, la Unión Soviética. Después de China, en 1949, ¿dominará el comunismo todo el continente asiático? Corea e Indochina están en llamas. La conquista comunista progresa. La conquista, 1953-1955. La conquista la encarna un hombre, un gigante de la historia y un tirano despiadado. Iosif Vissarionovich Chujashvili, alias Stalin, el hombre de acero. Sucedió a Lenin, gobierna la URSS desde hace 20 años y ahora controla media Europa. Pero a finales de 1952, Stalin está enfermo, padece esclerosis múltiple, a menudo se desmaya y sufre trastornos mentales. Cada vez más paranoico, aterroriza a todo su entorno. Un día, después de comer un plátano que no estaba lo bastante maduro, ordena detener a todos los proveedores y al ministro de Comercio. También manda arrestar a sus médicos, a quienes acusa de intentar envenenarlo. Es el complot de los médicos. Stalin reaviva el antisemitismo. Dice: entre mis médicos hay muchos sionistas. Todos los sionistas son agentes del servicio secreto estadounidense. 5 de marzo de 1953. Desde su ventana, el agregado militar estadounidense, el mayor Martin Mannhof, filma un extraño cortejo de coches oficiales. A las 6 de la mañana, Radio Moscú interrumpe su emisión y Yuri Levitan, la voz del poder, da una noticia de suma importancia. Aquí Moscú. Queridos camaradas y amigos, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Consejo de Ministros de la URSS, con inmensa tristeza y dolor, informamos al partido y a todos los trabajadores de la Unión Soviética que tras una larga enfermedad, Iosif Vissarionovich Stalin ha muerto. El agregado militar estadounidense consigue filmar el momento exacto en el que transportan, bajo un frío gélido, el ataúd de Stalin a la casa de los sindicatos. Lo llevan al Salón de las Columnas, donde siempre exponen los cuerpos de los líderes del régimen, para que el pueblo pueda presentar sus respetos al son de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. El cuerpo ya ha sido embalsamado, como el de Lenin, a quien pronto se unirá en el mausoleo de la Plaza Roja. 9 de marzo de 1953.
5 millones de ciudadanos soviéticos desfilan ante el ataúd. Muchos obligados, otros lloran al pequeño padre de los pueblos. A todos les preocupa el futuro. El poeta Yevgeny Yevtushenko se encontraba entre la multitud. Y dijo: sentí cómo una masa de gente me desplazaba como si fuera un trozo de madera a la deriva, flotando indefenso en el agua. En el funeral solo están representados los partidos comunistas y quienes están en el poder en los llamados países hermanos, como Polonia, Hungría y Rumanía, o los que combaten en Indochina o Corea. El primer ministro chino, Zhou Enlai, le rinde un sentido homenaje. Mao, por su parte, permanece en Pekín. Reúne a su pueblo frente al retrato de Stalin en el muro de la ciudad prohibida. La prensa del mundo entero está de luto. El diario londinense Daily Mirror titula: "Son lágrimas de cocodrilo". ¿Qué piensan los moscovitas que desfilan sin descanso ante los restos de su líder? Algunos confiesan en voz baja: hemos venido para asegurarnos de que realmente está muerto. Sonia Svitneva se encuentra con su abuela entre la multitud que llora, pero le dice: no te preocupes, lloro de felicidad, porque él mató a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mi marido, a mi padre. Stalin los mató a todos, así que lloremos juntas de alegría y de tristeza. Cerca de los restos de Stalin está su hija, Svetlana, que recuerda: estaba con él, en su dacha, su casa de campo. Se desmayó, se defecó encima. Estaba en el suelo inconsciente. Nadie se atrevía a intervenir. Y además, desde el complot de los médicos no había ninguno disponible. Mandó arrestar a todos, incluso a su médico personal. Ordenó que los mataran o los enviaran al Gulag. Frente a ella están los tres principales dignatarios soviéticos. Khrushchev, el ejecutor de Ucrania. Beria, el temible líder de la mortífera policía política. Malenkov, el encargado del trabajo sucio. Los tres han dejado agonizar a Stalin durante 3 días por miedo a las represalias en el caso de que despertara y para asegurarse de que realmente estaba muerto y organizar su sucesión. El hijo de Stalin, Vasily, general de aviación, cree que Beria envenenó a su padre en la cena que compartieron la noche antes de que cayera enfermo. Beria, por su parte, pensaba que Stalin quería matarlo. Por tanto, es probable que tomara cartas en el asunto e hiciera creer que Stalin dormía, cuando en realidad se estaba muriendo. En cualquier caso, los hijos de Stalin pueden ser testigos incómodos. Vasily y Svetlana están muy preocupados por su futuro. Saben de lo que estos hombres son capaces. Llevan el ataúd con el cuerpo embalsamado de Stalin al mausoleo de la Plaza Roja. Svetlana Stalin declara: estos animales han sido enemigos encarnizados durante 40 años. Durante 40 años, la URSS ha sido gobernada por tiburones. Ningún país del mundo ha alcanzado este nivel de autodestrucción. ¿Sobrevivirá Svetlana? ¿Sobrevivirá el mundo? De esa lucha soterrada por el poder depende el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. ¿Cuál de los cómplices de Stalin será el más dañino? Beria se impone como candidato favorito a la sucesión,
ya que lidera el aparato del terror stalinista. En contra de las acusaciones de algunos, se esfuerza por demostrar que sigue la línea del partido, cuyo lenguaje conoce bien. La gente de nuestro país puede estar segura de que el Partido Comunista y el gobierno de la Unión Soviética no van a escatimar esfuerzos para salvaguardar la unidad inquebrantable en las filas del partido y entre sus dirigentes, aunque ello ponga en peligro su propia existencia. Cuando el ataúd de Stalin hace su entrada en el mausoleo, Beria es uno de los que porta el féretro. Y va delante de Khrushchev, que se muestra visiblemente contrariado. Pero unos días después, sorprende a todo el mundo haciendo lo contrario de lo que se espera de él. Libera a la mitad de los deportados en los gulag y prohíbe la tortura. Beria cree que el régimen comunista debe liberalizarse urgentemente si quiere permanecer en el poder. Es necesario introducir los bienes de consumo, reducir el gasto militar, elevar el nivel de vida y apaciguar la tensión en el mundo. ¿Pero permitirá Khrushchev que eso suceda? En los países ocupados por el ejército soviético, especialmente en la RDA, la muerte de Stalin suscita grandes esperanzas. ...17 de junio de 1953... la Puerta de Brandenburgo. Los trabajadores alemanes se rebelan en el centro de la ciudad, destruida en 1945. En un alarde de provocación, arrancan la bandera soviética. Por todas partes se queman banderas rojas. La policía intenta proteger a los dirigentes del régimen, que acaban de aumentar las tasas de producción y han reducido los salarios. Los dirigentes comunistas alemanes piden ayuda. Los tanques soviéticos entran en acción y abren fuego contra la multitud. El Ejército Rojo sofoca de inmediato la insurrección con un baño de sangre. Este es el primer gran levantamiento en un país socialista. En Moscú, los opositores de Beria denuncian que su política conducirá a la destrucción del comunismo y a la victoria de Occidente. Estas son las últimas imágenes de Beria estrechando la mano a quienes lo detendrán unas horas más tarde, el 26 de junio de 1953. 3 meses después de la muerte de Stalin, todos estos hombres, vestidos como mafiosos, ordenan su ejecución. Khrushchev, finalmente, accede al poder. Aparta a Malenkov, pero esta vez sin matarlo. Los tiempos cambian. Frente a este nuevo poder soviético, en Estados Unidos hay un nuevo presidente, el general Eisenhower, que sucede a Truman. Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, ha sido elegido para poner fin a la Guerra de Corea. Desde 1950, en Corea, Estados Unidos y otros 15 países más se han comprometido a luchar contra los comunistas norcoreanos y chinos, armados por los soviéticos.
Las fuerzas de Naciones Unidas por fin consiguen hacerlos retroceder hasta el paralelo 38. En la localidad de Panmunjom, las conversaciones sobre la guerra ya en marcha se aceleran con la muerte de Stalin. Y el 27 de julio de 1953 se firma el armisticio en completo silencio. Los delegados no se dirigen ni una sola palabra. Después de 3 años de combates inexplicables, ni siquiera se miran unos a otros y abandonan el lugar sin saludarse. Llevan las 3 copias del armisticio al cuartel general del líder de Corea del Norte, Kim Il-sung, que viste el uniforme de mariscal. Kim Il-sung da las gracias al general chino Peng Duai, que le ha salvado cuando su país estaba a punto de caer en manos de Estados Unidos. El dictador norcoreano no tiene motivos para jactarse. La guerra de Corea ha causado casi 3 millones de muertos entre militares y civiles, 1,5 millones de chinos, 1 millón de coreanos y 40.000 soldados estadounidenses y de las fuerzas de Naciones Unidas. Corea ha quedado devastada. La línea del frente se establece en una zona desmilitarizada de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Al quedar totalmente prohibida la presencia humana, con el tiempo se convertirá en una reserva de flora y fauna. Al sur de la zona desmilitarizada y para llevar a cabo el intercambio de prisioneros de guerra, los soldados de Naciones Unidas instalan lo que ellos llaman el Pueblo de la Libertad. Los prisioneros surcoreanos han sido afortunados. De 60.000, hay 8.000 supervivientes. Muchos han sido masacrados, han muerto de agotamiento o les han obligado a servir en el ejército norcoreano. En cuanto a los 7.000 prisioneros estadounidenses, cerca de la mitad han desaparecido y 23 se han negado a regresar a su país por motivos ideológicos. En Corea del Norte, los 100.000 prisioneros norcoreanos y chinos, liberados por las fuerzas de Naciones Unidas, reciben una calurosa acogida. 20.000 no han querido volver a su país, pero a estos desafortunados les han obligado a hacerlo. Todos saben que los van a enviar a campos de internamiento, y para intentar evitarlo, hacen un forzado alarde de sentimiento antiestadounidense, despojándose violentamente de la ropa que les han proporcionado los capitalistas imperialistas. Kim Il-sung preside el desfile de la victoria con los iconos habituales del comunismo. Stalin, como es obvio, pero también Ho Chi Minh, que lucha contra Francia en Indochina desde hace 7 años. Las fuerzas de Naciones Unidas regresan a sus países. Sin embargo, a estos voluntarios franceses les envían a combatir en Indochina. Después del armisticio, tampoco abandonan Corea todos los soldados estadounidenses. Los que se quedan para proteger el sur están desmoralizados, pero reciben una buena noticia del alto mando. El 16 de febrero de 1954, Marilyn Monroe les hará una visita de 3 días. No se lo pueden ni creer. Para los soldados de la Segunda División de Infantería es como un sueño. Uno de ellos la conoció mientras estaba de permiso en Los Ángeles y le había suplicado llorando que fuera a verlos a Corea. Marilyn acababa de casarse con el ídolo del deporte estadounidense Joe DiMaggio, pero ya está aburrida.
El ejército ha solicitado su presencia en Corea con el fin de levantar la moral de los soldados. Extraña luna de miel. Su matrimonio no dura mucho y se divorcian unos meses después. Tiene 27 años y es la primera vez que canta y baila ante el público. ¿Y qué público? Los soldados se sienten profundamente conmovidos por la belleza de la estrella más rutilante de Hollywood. Pero el fin de los combates no impide que las agujas del reloj del apocalipsis se acerquen peligrosamente a la medianoche. -2 minutos, un récord. Y se debe a que los estadounidenses y los soviéticos ya han probado los primeros prototipos de la bomba H. Es cientos de veces más potente que la bomba atómica y obliga a los dos bandos a encontrar soluciones diplomáticas a sus conflictos. Ginebra, 26 de abril de 1954. Se organiza una conferencia internacional para poner fin a la guerra de Corea. Los participantes tienen puntos de vista muy dispares, un reflejo de la guerra de los mundos. Por un lado, Molotov, ministro soviético de Asuntos Exteriores, Zhou Enlai, primer ministro chino, y los norcoreanos que exigen la reunificación de la península. Y por el otro, los surcoreanos y Foster Dulles, secretario de Estado de Estados Unidos, que quieren elecciones libres. Pronto se encuentran en un callejón sin salida, y las noticias de Indochina alteran por completo la agenda del día. ¿Derrotará Oriente a Occidente? En Indochina, los comunistas del Viet Minh están conquistando toda la península. Los vietnamitas y las fuerzas expedicionarias francesas llevan casi 10 años combatiendo en una guerra de guerrillas sin fin. Henri Bonnet, embajador de Francia, intenta convencer a los estadounidenses para que intervengan. Los franceses en Indochina luchan por la independencia de los nativos o lo hacen para mantener la colonia. Luchamos por la independencia, para preservar la independencia de los pueblos nativos y evitar que caigan bajo el yugo bolchevique. Todos nosotros estamos haciendo sacrificios que son costosos para el contribuyente estadounidense y para el contribuyente francés. Pero luchamos para que el mundo sea libre, para evitar la guerra y mantener la paz. Una paz que espero que sea duradera. Gracias por venir, embajador. Los estadounidenses se dan cuenta de que Europa y especialmente Francia se encuentran bajo la influencia comunista. El sindicato más poderoso, la Confederación General del Trabajo, la CGT, se opone a la guerra en Indochina. Y los estadounidenses crean un sindicato rival, Fuerza Obrera, financiado por la CIA. El vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, no duda en desafiar a la lluvia tropical de Indochina y se reúne con el nuevo comandante en jefe de las fuerzas francesas, el general Navarre. Estados Unidos promete aumentar su ayuda y cubrir gran parte de los gastos de guerra. Está a favor de que los vietnamitas participen en la lucha contra los comunistas. Hay que impedir que el Viet Minh invada Laos, protegido por Francia, y deben detenerlos en Dien Bien Phu, un pueblo que se encuentra a 300 kilómetros de Hanoi, en un valle con una antigua pista de aterrizaje, la única de la región. Para el general Navarre,
Es una apuesta arriesgada, ya que el valle está rodeado de montañas. No obstante, lanza la operación el 20 de noviembre de 1953. A los franceses los reciben los disparos del Viet Minh. El comandante Villard, jefe del 6º Batallón de Paracaidistas, solicita el apoyo de los B-26 estacionados en Hanoi. Dien Bien Phu se encuentra en el límite de su radio de alcance. La distancia que los separa del campo de batalla impide a los aviones permanecer mucho tiempo sobre los objetivos. Una vez asegurada y restaurada la pista, una miríada de hombres y equipamiento permite instalar en tiempo récord lo que se conocerá como el campamento atrincherado de Dien Bien Phu, el más poderoso de toda la guerra. La pista de aviación, centro neurálgico del dispositivo, está protegida por posiciones sólidas. Los puestos de resistencia llevan nombres femeninos, y los puntos de apoyo se designan con un número, como por ejemplo el Yan 4. En este espacio de 180 kilómetros cuadrados, pronto se concentran 11.000 hombres. Están los paracaidistas de la Legión extranjera, los batallones vietnamitas, los argelinos, los marroquíes y una mujer, una corresponsal de guerra llamada Brigitte Friand, que ha venido a pasar unos días para celebrar su 30º cumpleaños. Está preocupada por la euforia de todos estos soldados, y el 21 de febrero de 1951 escribe en su diario: como dijo Clemenceau, de victoria en victoria nos encaminamos a la catástrofe. ¿Pero es la única que se preocupa? El propio Navarre teme que se produzca un aumento en la ayuda de los chinos, aunque no en un futuro inmediato. Y, sin embargo, no solo se enfrentan al Viet Minh, los chinos también están presentes. Aunque Giap, el comandante militar del Viet Minh, y su Estado Mayor son los únicos que aparecen en estas imágenes de archivo, cuentan con el asesoramiento de generales chinos. Juntos han elaborado el plan de batalla: atraer a las fuerzas francesas desplazándose hacia Laos, dejar que se instalen, rodearlas y aniquilarlas. Se está fraguando la emboscada de Dien Bien Phu. La organización, a cargo de los chinos, y el equipamiento que les han proporcionado los rusos, han convertido a la guerrilla en lo que los Viet Minh llaman el Ejército Popular de Vietnam. Un ejército moderno, disciplinado y bien equipado de 400.000 hombres. A principios de 1954, los chinos ayudan al Viet Minh a montar una poderosa ofensiva. Mao quiere una victoria comunista en Indochina para influir en las conversaciones que se van a iniciar en Ginebra. Pero necesita que sea la victoria de Ho Chi Minh. Los chinos, al igual que los rusos, tratan de pasar desapercibidos para evitar la internacionalización del conflicto. Así que el responsable de organizar la logística es el Viet Minh. Decenas de miles de personas morirán de agotamiento mientras cavan una ruta de acceso para centenares de camiones soviéticos Molotov, lo que contradice la propaganda del Viet Minh, que siempre alaba las célebres bicicletas de Dien Bien Phu. Las bicicletas Peugeot y Manufrance no son las que han transportado a una división de artillería, un regimiento de cañones antiaéreos y decenas de miles de obuses. Han sido los camiones Molotov, que se mueven protegidos por la jungla o al amparo de la noche, lejos de la vista de los franceses. El Viet Minh difunde también la imagen de estos heroicos combatientes, arrastrando cañones de 105 milímetros y 2 toneladas de peso, cuando lo cierto es que son desmontables. El propio general Giap lo confirma al decir:
El Estado Mayor francés creía que nos sería imposible llevar la artillería a las cumbres que dominan el valle de Dien Bien Phu. Pero desmontamos los cañones para transportarlos pieza por pieza hasta escondites excavados en la montaña. Instalan los cañones en búnkeres ocultos, invisibles para los franceses. El 13 de marzo de 1954, el Viet Minh ataca. Sus cañones son una pesadilla para la artillería francesa que es incapaz de alcanzarlos. El comandante de la artillería francesa, el coronel Pigot, se suicida 2 días después. Los franceses ahora dependen de los aviones que transporta el portaaviones Arromanches para bombardear al Viet Minh y sobre todo para rociarlos con napalm, la temible gasolina gelificada. Los pilotos de las fuerzas aeronavales y los del Ejército del Aire se enfrentan a una formidable barrera de cañones antiaéreos de origen soviético. Las bajas francesas son cuantiosas, y hay de los pilotos que caen en manos de aquellos a los que llaman los Viet. Daniel Gobert, de la Fuerza Aeronaval, morirá de agotamiento durante la larga caminata que el Viet Minh impone a sus prisioneros. En el bando francés, los soldados en sus agujeros de combate empiezan a preguntarse si la aviación será capaz de salvarlos. Seis meses después de instalar este campamento atrincherado, a estos hombres les aguarda un mundo de tinieblas. El 14 de marzo de 1954, la División 312 del Viet Minh ataca y toma uno de los puestos de resistencia llamado Beatriz. Los supervivientes de la Legión La pista de aterrizaje, el corazón del campamento atrincherado, queda definitivamente inutilizada. A partir de ahora los franceses solo podrán recibir suministros o refuerzos desde el aire. Sin embargo, muchos de los paracaídas que llevan las municiones y los víveres, desviados por el viento, acaban cayendo en posiciones del Viet Minh. En cualquier caso, no hay suficientes aviones, y el gobierno francés pide ayuda a los estadounidenses, pero estos prefieren evitar una confrontación con los chinos y prestan su apoyo también de forma encubierta. Suministran aviones de transporte pintados con la escarapela francesa. De uno de esos aviones se lanza en paracaídas un cámara del servicio cinematográfico del ejército. Pierre Sonderferg, de 26 años, salta sobre Dien Bien Phu en plena batalla el 18 de marzo de 1954. Pierre Sonderferg quería ser cineasta, pero su familia no disponía de medios para pagar sus estudios. Se alistó en el ejército para aprender el oficio y lo enviaron a Indochina. Al llegar, se une a un equipo que ha grabado imágenes mostrando la cara más humana de esta guerra. ¿Qué impulsa a estos soldados voluntarios a venir a Indochina? La mayoría se gana la vida arriesgándose a perderla. Pierre Sonderferg escribe en uno de sus libros:
Sé que el hecho de aceptar morir por una causa no significa que esa causa sea justa, pero a mí la causa me trae sin cuidado. Solo me importan los hombres. De algunos de ellos ni siquiera conozco sus nombres. Solo los vi una vez. Todavía puedo sentir sus dedos en mi corazón. Un buen tipo, bueno de verdad, lo cambia todo. Solo uno. Y allí arriba había montones de ellos. Eran muy especiales, se lo puedo asegurar. A finales de marzo de 1954, Francia, desesperada, pide a Estados Unidos que lance bombardeos masivos contra el Viet Minh. Se sopesa incluso el uso de la bomba atómica, pero esta vez el reloj del apocalipsis ni siquiera se mueve. En el Pacífico, en el atolón Bikini, los estadounidenses acaban de probar con éxito su primera bomba H operativa. Es 700 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Los rusos no disponen aún de una bomba equivalente. Albert Einstein cuestiona la supervivencia de la humanidad. Ambas partes perfeccionan con una prisa febril armas de destrucción masiva en secreto, detrás de sus respectivos muros. La aniquilación de cualquier rastro de vida en la Tierra ya entra dentro del rango de las posibilidades técnicas. ¿Merece la pena arriesgar tanto por Dien Bien Phu? Finales de abril de 1954. La artillería del Viet Minh barre a los franceses. Giap lanza su último asalto. El cineasta Pierre Sonderfer sabe que si no muere, será prisionero del Viet Minh. Destruyen todas las imágenes rodadas durante la batalla para que no caigan en manos del enemigo. A partir de ese momento, las únicas imágenes de los últimos combates son las que graba el Viet Minh, que se reeditan después. Muestran la destrucción de los puestos de resistencia franceses bajo los obuses y lanzacohetes de origen soviético. Los 20.000 combatientes del Viet Minh lanzan su ofensiva contra los 3.000 defensores que aún están en condiciones de luchar. 2.000 encontrarán la muerte y 1.000 desertarán. Finalmente, el 7 de mayo de 1954, el puesto de mando francés se rinde. Los soviéticos envían a su cineasta más famoso, Roman Karmen, para inmortalizar este extraordinario acontecimiento. Reconstruye los últimos instantes en las trincheras y la captura de los tanques, que rápidamente se ponen de nuevo en funcionamiento. Karmen hace hincapié en la participación estadounidense y muestra lo mejor del botín de guerra. Un general francés. Se trata del jefe de la guarnición, Christian de la Croix de Castres, descendiente de una ilustre familia francesa, uno de cuyos antepasados fue ministro de Luis XVI. Al general de Castres lo interroga cortésmente un intérprete del Viet Minh, que le presenta a su soldado más joven y le tranquiliza sobre la situación de su estado mayor. A los oficiales franceses les dan fruta y el periódico comunista, L'Humanité. A continuación, Roman Karmen rueda un largo desfile de prisioneros. Son 10.300, pero de los campos del Viet Minh solo regresarán 3.000. Karmen ha elegido un terreno accidentado para que los hombres tengan que mirar donde pisan y bajar la cabeza. Un símbolo de sumisión, para mostrar al mundo entero la humillación de Occidente y la victoria del comunismo. La victoria que tanto anhelaba Mao para ejercer presión en la Convención de Ginebra. Después de 4 meses complicados de negociaciones, el 20 de julio de 1954, los delegados del Viet Minh y Francia firman en Ginebra un alto el fuego.
El emisario de Ho Chi Minh y hombre fuerte del Partido Comunista de Vietnam, Pham Van Dong, había llegado justo antes de la caída de Dien Bien Phu. En ese momento se siente victorioso y está casi seguro de que podrá apoderarse de toda Indochina, que su ejército controla ya casi por completo. Pero su principal aliado, el primer ministro chino Zhou Enlai, le defraudará. El Parlamento francés acaba de elegir como negociador a Pierre Mendès France. Este radical de izquierdas, que desde el principio se oponía a la guerra de Indochina, comprende que Zhou Enlai no quiere arriesgarse a una invasión estadounidense. Zhou Enlai acepta la propuesta occidental de crear dos Vietnam. El mayor obstáculo de la delegación china es conseguir que los comunistas del Viet Minh acepten la partición del país, con la promesa de celebrar elecciones ante una eventual reunificación. Los comunistas tendrán que conformarse con el territorio que se encuentra al norte del paralelo 17. En el sur se establecerá un régimen no comunista. Molotov, el delegado soviético, también presiona a Pham Van Dong, el representante del Viet Minh, para complacer a los franceses. Moscú quiere que Francia vote en contra del proyecto de un futuro ejército europeo, algo que preocupa a los rusos. Mendès France llega a una sorprendente conclusión. Para él, la guerra de Indochina, que ha costado el equivalente a 2.500 millones de euros, no ha arruinado a Francia gracias al apoyo económico del dólar. La popularidad de Ho Chi Minh está obviamente en su punto más álgido. Dice a sus soldados: gracias a la ayuda de la Unión Soviética y de China, el gobierno francés ha reconocido la independencia de nuestro país. Nuestra victoria ha sido gloriosa, pero aún no es definitiva. Pero necesita más que nunca su ejército popular de Vietnam. Y como en cualquier ejército, el líder supremo distribuye las medallas. Ho Chi Minh todavía no puede dejar su refugio de la selva para instalarse en Hanoi. En los acuerdos de Ginebra se pactó un calendario para reagrupar al Viet Minh en el norte y a los franceses en el sur. Desde 1946 han muerto 200.000 combatientes vietnamitas, 30.000 soldados franceses y 150.000 civiles. La guerra de Indochina ha terminado. En Washington, el 21 de julio de 1954, el mismo día de la firma de los acuerdos de Ginebra, el presidente de Estados Unidos da una conferencia de prensa. Eisenhower dice: si en una fila de fichas de dominó derribamos la primera ficha, podemos estar seguros de que la última también caerá. Así expone Eisenhower la teoría del dominó, el credo de la Guerra Fría. Ningún otro país puede caer en manos comunistas para que contamine a sus vecinos. Una semana después, Nueva York brinda un recibimiento triunfal a Geneviève de Gallard, el ángel de Dien Bien Phu. Es un tributo al sacrificio de los franceses. En la Casa Blanca, Eisenhower condecora a Geneviève con la Medalla de la Libertad. Estados Unidos trata de aliviar así su conciencia culpable. En Indochina, ateniéndose a los acuerdos de Ginebra, se intercambian todos los prisioneros. Prisioneros del Viet Minh deben manifestar su lealtad al comunismo, y algunos prisioneros coloniales del ejército francés vuelven llevando en el pecho el retrato de Ho Chi Minh. ¿Cuántos de estos soldados norteafricanos acabarán luchando contra los franceses en Argelia unos meses más tarde? Detrás de lo que parece la alegre salida de un campamento de verano,
se oculta, en la mayoría de los casos, una realidad sórdida, abominable. A algunos supervivientes de Dien Bien Phu les recibe su general, como a Daniel Camille, el fotógrafo del Paris Match, y al cámara Pierre Sonderfer. En el barco que los lleva de vuelta a Francia, estos soldados están lejos de imaginar la acogida hostil que les espera en Marsella. Manifestaciones comunistas, insultos o la más cruel indiferencia. El general Navarre, derrotado en Dien Bien Phu, escribe: la guerra de Indochina no fue una guerra nacional, fue un conflicto lejano, librado únicamente por soldados profesionales. Una batalla en la que el corazón de la nación, que nunca entendió sus motivos, no participó en absoluto. Los acuerdos de Ginebra conceden a los franceses un plazo de 3 meses para abandonar Hanoi. Un suboficial francés escribe: estoy furioso. Por culpa de un acuerdo firmado sin tener en cuenta todos los detalles, se nos somete a todo tipo de humillaciones. Como le sucedió a este soldado francés, expulsado por el Viet Minh. Todo lo que sea francés debe marcharse. Los últimos soldados del cuerpo de expedicionarios desmantelan sus puentes y se llevan a sus muertos. Matan a las mulas para no dejárselas al Viet Minh. El único testigo de los 70 años de presencia francesa será la arquitectura colonial, pero todos los edificios exhiben ya banderas rojas con la estrella dorada. El 9 de octubre de 1954, las fuerzas del Viet Minh entran en Hanoi. Ho Chi Minh lleva toda su vida soñando con este momento. Tiene 64 años. En Moscú fue uno de los mejores estudiantes de la Comintern, la Escuela de la Determinación y la Fe Comunista, que hoy le permite convertirse en el líder de Vietnam del Norte. Sin embargo, todavía no se siente en paz y declara: ahora debemos hacer todo lo posible por lograr la reunificación. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur son nuestros. Cuando nuestro país esté unificado, nuestro pueblo será libre. La guerra de Vietnam está a punto de comenzar. Y la Guerra Fría continúa. Las agujas del reloj del apocalipsis siguen con su fatídica cuenta atrás. Próximo episodio: El Muro. Apocalipsis, la guerra de los mundos.